Salomón reconocía que David, su padre, tenía una alianza con Dios. Salomón reconocía que la bendición de David, su padre, no era por su inteligencia, destreza o fuerza. Salomón reconocía que David era lo que era porque él tuvo una alianza con Dios. Entonces David le enseñó la alianza que tenía con Dios a su hijo Salomón, y Salomón hizo una alianza con Dios, que es lo que todos los domingos yo repito. Si usted no les enseña, madre, padre, a sus niños ahora, a ser fieles en las primicias, a hacer una alianza con Dios, usted sufrirá mañana el hecho de que sus hijos, ellos no serán fieles tampoco. Y si sus hijos no son fieles, ellos van a sufrir las consecuencias de estar lejos de la bendición de Dios. Cada padre, cada madre de familia, ella tiene la obligación de enseñarle a sus hijos los principios de la familia, los deberes sociales, pero al mismo tiempo tiene la obligación de enseñarle la conducta que debe tener para con Dios. La mayoría de las familias no priorizan los principios del reino de Dios. Y es por eso que cuando sus hijos crecen y fueron preparados para el mundo, entonces muchas veces esos hijos se olvidan de usted, madre. Muchas veces esos propios hijos se olvidan de usted, a quien tanto usted cuidó, por quien tanto usted luchó, por quien tanto usted peleó. Cuando Salomón dice a Dios que David tu siervo, quiere decir, Salomón desde pequeño miraba a David y decía, mi padre es siervo de Dios. Mi padre es siervo del Señor Dios. ¿Qué dicen sus hijos de usted? ¿Qué dicen sus hijos de usted, señor, señora? Mi padre es siervo de Dios. Mi papá o mi mamá sirven al Señor Dios. ¿Cuáles son las palabras que sus hijos tienen al respecto de usted? Usted no sabe lo que hay en el corazón de sus hijos, lo que ellos piensan de usted y lo que ellos dicen de usted. De repente no hablan mal, obviamente, porque son papá y mamá, pero ¿será que ellos tienen un concepto de que usted es siervo de Dios? Cuando Dios estableció las primicias como ley, Dios las estableció para que aquella generación ya adulta pudiese pasar a sus hijos y los hijos pasar a los hijos de sus hijos. Y esto haría de Israel una nación fuerte. Míreme por favor, ¿por qué la familia no es fuerte? Porque no son fieles a Dios. Porque algunos son fieles y los demás la fidelidad la dejaron a un lado. Son fieles para con la familia, son fieles para con sus trabajos, son fieles con sus compromisos, por ejemplo, con la luz, con el agua, son fieles para con el compromiso de la comida, pero no son fieles para con Dios. Y como no hay esa fidelidad, entonces hay un mal que devora el trabajo de las personas. Por eso es que hay gente que llega a los 50 años y no tiene una casa. Quiere decir, pasó casi 30 años trabajando y no pudo comprarse una casa propia. ¿Por qué? ¿Porque no trabajó? No, porque hubo un devorador. Porque hubo un espíritu que devoró con deudas, con enfermedades, con gula, con diversiones. No hubo inteligencia y sabiduría de Dios para poder establecer un lugar fijo. Pero si ustedes a partir de hoy se vuelven al Señor, si son fieles al Señor, tanto adultos como jóvenes como niños, Dios los va a honrar.